Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática para hoy miércoles 12 de noviembre. Escrito en rocas es el título de la lección y vamos a responder una pregunta muy importante que plantea la cartilla de Escuela Sabática. La pregunta es: ¿qué significa el acto descrito en los versículos de Josué en el capítulo 8? Para poderle responder tenemos que darle lectura a Josué capítulo 8, versículo 32 al 35. Y dice así la palabra del Señor: también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijese primeramente al pueblo de Israel. El versículo 34 dice: después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraba entre ellos. En primer lugar, tenemos que notar que el monte Ebal solo es mencionado en Deuteronomio capítulo 11, versículo 29, capítulo 27, versículo 4 y versículo 13. Y también es mencionado aquí, precisamente en esta lectura que acabamos de mencionar, en el libro de Josué capítulo 8, versículo 30 y versículo 33. Junto con el monte Gerizim, el monte Ebal era el lugar donde debía pronunciarse las bendiciones y maldiciones propias del pacto. Más concretamente, debía ser el lugar de las maldiciones, según lo que dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 29, también capítulo 27, versículo 4 y versículo 13. Ahí, en ese lugar, los israelitas debían situarse a ambos lados del arca, en presencia de los sacerdotes. Un grupo se sitúa frente al monte Ebal y el otro frente al monte Gerizim, como representación simbólica de las dos formas posibles de relacionarse con el pacto. Los sacrificios que se llevaban ahí señalaban a Jesús, quien puso sobre sí todas las consecuencias resultantes de las deslealtades al pacto, para que quienes creyeran en él pudieran disfrutar de sus bendiciones. Es interesante que al momento de que los israelitas estaban en ambos extremos, la derecha y la izquierda, frente a cada uno de los montes ya mencionados, es allí donde se pronunciaban o se leían las maldiciones y se leían las bendiciones. Donde se leían las maldiciones era en el monte Ebal, y donde se pronunciaban las bendiciones eran en el monte Gerizim. Y eso era como una señal de estar a la izquierda o a la derecha, tal y como lo dijo Jesús, que en aquel gran día vendría Él y pondrá delante de Él a todas las naciones, unos a la izquierda y otros a la derecha. Eso es una reseña histórica de lo que ocurría en el pueblo de Israel cuando llegaron a la Canaán terrenal, y es la misma decisión que nosotros estamos tomando hoy en día. Por eso la Escuela Sabática ha insistido en este trimestre de que no hay punto neutral, o estamos a la izquierda o estamos a la derecha, o estamos transitando el camino de la maldición o estamos transitando el camino de la bendición, o estamos yendo por la puerta ancha que su fin es de muerte, o la puerta angosta que su fin es vida. Y es importante que el monte de Gerizim nos hace una invitación a que vivamos bajo el pacto de las bendiciones
y el monte Ebal nos hace una invitación a que vivamos bajo la maldición. De manera que el pacto era o vivir bajo maldición o vivir bajo bendición. El pueblo de Israel tenía que tomar una decisión, igual que hoy nosotros tenemos que tomar una decisión al respecto. Hay otra pregunta que la cartilla de escuela sabática plantea y que es necesario hacer mención de ello. La pregunta es, ¿por qué era necesario escribir una copia del pacto en un monumento visible para todos? ¿Por qué era necesario eso? Hacer ese monumento y escribir los 10 mandamientos de la Santa Ley, más las leyes diversas que el Señor había dado a su pueblo, más las bendiciones y las maldiciones. Y debía ser delante de todo el pueblo y se le debería dar lectura delante de todo el pueblo. ¿Por qué era necesario eso? Cuando leemos Deuteronomio capítulo 4, versículo 31, dice lo siguiente: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Deuteronomio capítulo 6, versículo 12 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 y versículo 14 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La razón por la cual se tenía que levantar ese monumento de piedra y escribir los 10 mandamientos de la ley de Moisés, escribir las diversas leyes que Dios había dado al pueblo y escribir también las bendiciones y las maldiciones, y además de darle lectura delante de todo el pueblo, es porque los seres humanos tendemos a olvidar. Agrupamos las exigencias cada vez más desconcertantes de la vida cotidiana en segmentos de tiempo cada vez más breves. Inevitablemente olvidamos cosas que no se repiten con la misma frecuencia o intensidad. En cada celebración de la Santa Cena tenemos una ocasión especial para volver a dedicarnos al Señor y renovar nuestro compromiso del pacto con Él. Ya no tenemos por qué vivir en el monte Ebal, porque ahí era el monte donde se leían las maldiciones. Ahora estamos llamados a vivir bajo el monte Gerizim, bajo la bendición del Señor, porque Jesús ha venido precisamente a eso, a quitar el oprobio de la humanidad, a quitar el pecado, a resolver el problema del pecado. Ningún ser humano ahora tiene que transitar por el camino de la maldición, porque Jesucristo ha venido precisamente para darnos la salvación y levantar todo vestigio de maldición en nuestra vida, para que podamos nosotros vivir bajo su cubierta, bajo su gracia, bajo su misericordia y bajo su amor. Bendito y alabado sea el nombre de Dios, que tenemos la oportunidad hoy de proclamar victoria, pero es necesario que esos monumentos que en el tiempo antiguo se levantaron para recordarnos el camino en que debemos de andar, nosotros también retomemos hoy en día ese camino y hagamos un nuevo pacto. Ahora, cuando ya se acerca el fin de año y todas las iglesias celebramos la Santa Cena, es el momento de hacer y levantar ese altar en memoria del Señor, recordando su muerte y su resurrección, en donde Él venció la muerte y donde Él nos dio la bendición de la vida eterna a cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y muchas gracias por estar en sintonía de su canal El Verbo Hecho Carne.